conversation around sexual health. Y vamos a tener conversaciones sobre la salud sexual. La presentamos ya antes en este congreso, pero pensamos que era vitalmente importante volverla a presentar. Yo sé que originalmente la solicitud era que hiciéramos trabajo en grupo y de hecho podemos hablar un poquito sobre la importancia de la salud sexual en conversaciones grupales también en lo que tiene que ver con el trauma sexual. Nuestra segunda charla será sobre el estrés postraumático secundario o el impacto del trabajo que hacemos todos nosotros en el área de maltrato, el impacto que tiene en nosotros. Yo espero que durante las próximas 3 horas y media, más o menos, podamos cubrir esos dos temas. Vamos a hacer la parte de salud sexual primero, por la primera hora y media, más o menos. Vamos luego a tomar un pequeño descanso y continuaremos con el estrés traumático secundario. Yo creo que ninguno de nosotros hacemos el quedarnos sentados inmóviles delante de una cámara durante 3 horas. Entonces esperamos poder hacer la charla de manera que podamos seguir concentrados, participando. Usen el chat para hacer preguntas, por favor. Vamos a estar respondiendo a las preguntas a distintos intervalos durante la presentación. Bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos a iniciar nuestra charla. La primera pregunta que nos gusta plantearle a cualquier profesional que presta servicios a niños y a familias, y sin importar cuál sea el motivo por el cual el niño o la familia estén presentes, es por qué sería importante hablar sobre la salud sexual y tener conversaciones sobre salud sexual con los niños. Estamos trabajando en el sistema de navegación en las diapositivas. Creo que ya lo logramos solucionar, pero creo que es una pregunta supremamente importante y una donde uno simplemente debe pausar y pensar un momentico, preguntarse a sí mismo, ¿ustedes decidieron venir a esta presentación específica porque íbamos a hablar sobre la salud sexual? ¿Qué es lo que les interesa de este tema? Una de las cosas que nos dimos cuenta sucedía una y otra vez cuando le enseñamos a los profesionales sobre cómo tener una o cómo sostener una conversación en salud sexual, es que con frecuencia están oyendo con varios sombreros puestos a la vez, a veces desde el punto de vista de sí mismos, desde su historia personal, desde su historia de vida, y están entrando a la conversación con su proceso de crecimiento. Muchas personas pueden haber elegido entrar porque tienen sobrinos o nietos o niños a quien aman en la vida y no que tratan de manera profesional, sino que conocen personalmente. Y otras veces las personas asisten a la conferencia teniendo esto en cuenta. ¿Cómo voy a tener estas conversaciones con niños que son importantes para mí en mi vida personal? Y en últimas, muchos entran porque tienen conversaciones sobre salud sexual con los niños, los jóvenes y las familias a quienes prestan servicios. Tal vez tengan conversaciones significativas y exitosas. A veces algunas conversaciones donde no se sintieron tan confiados en cómo respondieron a las preguntas. Entonces, bien sea que ustedes se sientan con mucha confianza y muy orgullosos de poder tener estas conversaciones, o a veces pueden dudar o tener poca confianza en las conversaciones que están sosteniendo. Todas las perspectivas que vayan a nombrar van a ser importantes porque el mensaje en general es que las conversaciones sobre salud sexual son importantes para todos los niños. A medida que empecemos, y aquí estoy mirando el chat,
y con mi muy mal español estoy tratando de hacer un poquito de traducción. Vamos a permitir preguntas, claro, durante la conversación, durante la charla. Por favor, hagan las preguntas en el chat, háganlas en español y no las van a traducir para poderlas contestar. Yo sé que esa era una de las preguntas que habían hecho. Entonces, veamos a ver qué pasa cuando planteen preguntas y al final de la sección las vamos a responder. Entonces, desde el inicio voy a agradecerle a nuestras intérpretes que nos encantan, que las adoramos tan lindo y que estamos muy, muy agradecidos por su presencia porque sin ellas no podríamos estar con ustedes. Quiero agradecerles a ellas de antemano. Antes de empezar, una de las áreas donde realmente creemos que es útil e importante para todos los que están presentes hoy, que trabajan en el área de maltrato infantil y de trauma, es que con frecuencia el motivo por el cual llegan los niños a sus servicios es porque tienen o han tenido un evento o múltiples eventos o años de eventos que están interrumpiendo, lesionando o dañando el desarrollo sexual típico de un ser humano. El tipo de transgresiones que ustedes manejan son el tipo de transgresiones que no deberían suceder en el caso de un desarrollo sexual sano y saludable. Entonces tenemos que saber cómo hablar de la salud sexual porque tenemos que saber qué es el desarrollo sexual sano. Con demasiada frecuencia en el área de salud y de servicio a los niños y de maltrato y de medicina, de psicología, en todo tipo de sistemas donde se presta salud a nivel público, los profesionales se sienten más capaces, más confiados y lo hacen más fácilmente cuando pueden hablar más fácilmente sobre el sexo cuando hay una persona que ha sido lesionada. A nosotros nos interesa el poder tener conversaciones sexuales que no solamente dependen de la espera hasta que el momento en que la persona haya sido lesionada o que se haya cometido el crimen. Nos parece que los niños tienen el derecho de hablar con un profesional sobre este tema, con alguien que realmente a quien le importe el tratar este tema de la salud sexual con ellos. A medida que avanzamos en el material es importante recordar, y esto creo que tiene que ver con una pregunta que ya hicieron en el chat. Hoy vamos a hablar sobre la manera como nosotros, como profesionales en el campo, introducimos las conversaciones y cómo nos sentimos más cómodos dentro de la conversación. También nos vamos a dar cuenta que esas conversaciones deben tener lugar en casa, en las familias, y creemos que algunas de las maneras en las que vamos a sugerir que se sostengan estas conversaciones con los jóvenes y con los niños con quienes trabajamos van a ayudar a guiar a que ese tipo de conversación se dé en la familia. Entonces vamos a hablar sobre eso también, el cómo abordar a las familias que tienen cierta reticencia en abordar este tipo de conversación. Agregando a este comentario, yo diría que en mi experiencia como profesional, los clientes con los que trabajo, la gente que llega solicitando ayuda, están escuchando mis palabras. Ellos están mirando mi cara y mis expresiones faciales. Están mirando cómo me porto, cómo me paro, cómo me veo cuando hablo sobre el sexo y la salud sexual. Hay muchísimo que se puede comunicar sobre alentar y aumentar la confianza en un padre o en un cuidador para que esas personas puedan sostener una pregunta de salud sexual. Cuando ellos lo miran a ustedes y miran toda esta
esta conversación postural que tienen con ellos, que ustedes creen que ellos son importantes, que no tienen conflicto sobre incluir la salud sexual del niño en la cita, al igual que hacen con la salud física, espiritual o esencial del niño. Todas son importantes y con frecuencia nosotros subestimamos el tono de la voz y el entusiasmo que traemos a la conversación y que esto puede crear confianza en la persona que está escuchando y crear confianza simplemente por mirarlos a ustedes. También creemos que las conversaciones sexuales pueden servir como una medida preventiva, obviamente, y claramente es muy importante que lo procesemos después de una lesión o de una violación, obviamente. Pero también creemos firmemente que si nosotros todos, los terapeutas, los trabajadores sociales, médicos, los padres, las tías, los tíos, los abuelos, se sienten más cómodos tratando de informar y de educar a todos nuestros niños y jóvenes sobre la salud sexual, estos muchachos van a ser más fuertes, van a ser menos vulnerables a la forma como alguien pueda tratar de tomar ventaja de quiénes son y los lesionen de una manera sexual. Esta entonces es una manera de realmente tratar de evitar la lesión antes de que la lesión ocurra, al proporcionarles un lenguaje, una sensación de confianza en su parte sexual, donde ellos conozcan su cuerpo, entiendan sus derechos y conceptos tales como el consentimiento y los valores compartidos, que son dos de los conceptos de los que vamos a hablar en unos minutos. Todos estos ayudan a fortalecerlos y a ser menos eh, pronos a que los exploten de manera sexual o los violen. En el mundo en que vivimos hoy, no podemos simplemente continuar y discutir las conversaciones sobre salud sexual sin mencionar la importancia que tiene el tener habilidades sobre conversaciones sexuales cuando ellos encuentran imágenes sexuales, bien sea en línea o a través del teléfono o a través de otro tipo de imágenes que lleguen a su conocimiento. Con frecuencia los niños necesitan a alguien a quien ya conocen y que saben que es un buen recurso a quien acudir, que no vaya a reaccionar con juicio o con castigos cuando ellos acudan a esa persona a hacerle una pregunta sobre una imagen que vieron, una película, un video o un cuento en un libro que leyeron que tenga algo que ver con la sexualidad y que ellos no entienden. Y con frecuencia el conocimiento preestablecido de que hay alguien a quien yo conozco, a quien puedo acudir y plantear estas preguntas y quienes van a respetar mi pregunta y que va a ser una pregunta que les interese en lugar de generar molestia o juicio o miedo, significa muchísimo a usted, al niño que está teniendo acceso a imágenes sexuales sin tener el conocimiento sexual para poder comprender la imagen que está viendo. Ahora, la falta de tener a alguien en su medio ambiente a quien acudir, a quien ellos saben que pueden acudir para poder discutir estas imágenes sexuales, ponen al niño en riesgo de acudir a alguien que tal vez sí que esté dispuesto a discutir esa imagen sexual como una forma de explotarlos o de obtener acceso sobre ese niño a lo largo del tiempo para abusarlos o violar los límites. Es importante que esto sea algo preestablecido. Uno le puede pedir a la familia o a los colegas con quienes trabajan o a usted mismo se puede preguntar, mi hijo o mi niño, ¿a quién tienen en mente para
que puedan acudir a hacer una pregunta sobre un tema sexual sin preocuparse de tener que cuidar de la reacción que tenga el adulto. Yo quiero enfatizar el lenguaje que está usando Doug. Tal vez aquí hay algún tipo de problema en la traducción, espero que no, pero muchas veces aquí en Estados Unidos, cuando hablamos sobre este concepto que acabo de mencionar, Doug, la palabra que se usa es pornografía o porn, cuando hay imágenes sexuales. Esa palabra en Estados Unidos lo que hace es eh, traer una cantidad de juicios y de valoraciones que desde el punto de vista de una conversación de salud sexual no es útil. Si yo le pregunto a un niño, ¿usted ha visto pornografía o tienes preguntas sobre algo que hayas visto en pornografía? En los Estados Unidos, por lo menos los niños dirían, yo no miro pornografía, la pornografía es mala, porque así es como lo han mostrado o les han enmarcado esto. Nosotros tratamos de utilizar un lenguaje que no implique juicios porque queremos saber de dónde viene el niño. Entonces, preguntarle algo así como tú has visto una imagen sexual o imágenes sexuales que te confundieron o sobre las que tengas respuestas. Las que no tengas respuestas no incluyen un juicio, le da como una apertura para que el niño o el joven nos pueda contar algo que le sucedió sin temer que vamos a tener juicios al respecto. O sí, yo vi esta imagen, o vi esta película, o este show de televisión donde dos personas hacían algo que yo no entendía. Seguramente vamos a obtener ese tipo de respuestas si nosotros no agregamos un juicio a la forma como planteamos la pregunta. Entonces, el ser conscientes sobre el uso del idioma, las palabras que utilizamos cuando hablamos sobre el sexo y la salud sexual. Una historia rápida. Yo tengo un podcast con tres padres que hablan sobre sus experiencias como adultos y el uso de las imágenes sexuales. Y uno de los padres habló sobre o contó una historia sobre ver un programa de televisión con sus dos hijos preadolescentes. Uno era un niño y el otro niña. Y salió una escena en la película donde alguien se estaba besando y había mucho amor, mucho afecto y era muy sensual. Y el niño miró al papá y le dijo, y voy a ser muy específico en lo que dijo el niño. El niño dijo, papi, mi pene se acaba de endurecer mirando esa escena. Y el padre dijo, bueno, eso sucede a veces. Tu cuerpo simplemente estaba reaccionando a lo que estabas viendo y tal vez reaccionó porque a ti te gustó lo que estabas mirando. Eso está bien. Es algo que el cuerpo simplemente hace y el niño se volteó y simplemente siguió mirando el show. La conversación había terminado. Ahora, lo que yo creo es que ese niño ahora sabe que en una situación futura donde tenga una experiencia con imágenes y con la manera como reacciona su cuerpo, él va a saber que tuvo una experiencia calmada, sin juicios, buena con su padre y que él va a estar más abierto a tener más conversaciones con el papá en el futuro sobre estos temas. So, Ahora, tying this all to why atando all of us esto are here at this con conference el and por doing qué the work estamos that we aquí do, en este congreso y por qué why hacemos I el think trabajo that que the hacemos, conversation is por even qué more important son las for conversaciones children sobre la salud sexual aún más and again, importantes para los niños que sí han experimentado abuso. briefly here Creo que hay puntos que ya hemos tocado y lo voy a cubrir brevemente. Lo primero es porque con frecuencia encontramos que aun cuando los niños han sido violados sexualmente o people are so lesionados uncomfortable sexualmente, talking la about gente se sex siente tan that they incómoda hablando sobre el bypass aspecto what sex sexual are. del evento And que so nunca they challenge surge, that nunca sale a question. flote y al niño le And quedan adentro maybe preguntas, preocupaciones, we feel sentimientos, no one wants to confusión talk about it. muy frecuentemente no tienen con quién hablarlo. Se tiene que hablar si eso fue And parte de lo que secondarily, sucedió. we Y de manera believe secundaria, tal that como lo mencionamos antes, nosotros creemos the
que esto va a ayudar en la terapia en general para el niño y también va a servir como una prevención hacia el futuro para que el niño tenga menor probabilidad de ser lesionado o dañado de esa manera nuevamente. Creo que podemos continuar. So we want to now talk specifically Ahora about queremos hablar específicamente un poco más sobre la manera como las conversaciones de salud sexual son importantes para procesar el trauma cuando se está trabajando con trauma. yes, A ver, sexual health conversations las conversaciones sobre la salud sexual son vitalmente importantes en el procesar el trauma, para procesar el trauma. Y de nuevo, la palabra que queremos we need enfatizar aquí to es la empower conversación. our youth with Necesitamos words empoderar, what happened. darle It's very palabras painful to speak para about. describir It's lo que sucedió, que threatening, es for example. bueno hablar sobre lo que And that's all sucedió. part of A our veces no skill tienen el as lenguaje para communicators. hablar sobre lo que We sucedió need to y eso separate sería parte de that nuestra from capacidad de if ayudarles, es if we enseñarles el lenguaje que pueden usar para this describir is lo que one part of pasó. the body Si esto me that pasó a mí, ni siquiera sé el nombre de las is distintas partes much more del cuerpo challenging donde se to dio ese evento, para mí va a ser mucho understand más and difícil el fully poder entender accept completamente beyond y that. aceptar lo que sucedió y ir más allá o continuar hacia adelante. Entonces, nos gusta alentar un lenguaje específico, claro, sin juicios, para poder procesar la salud sexual. Sorry, I went ahead. I overdid it. Let's see. Where A I ver, was lost. me There perdí we un go. poquito en la Yep, yep. presentación. Aquí, So this is an example este es of un ejemplo. I can't tell my Yo no story puedo contar mi with historia y no honesty puedo and decir con truthfulness. honestidad y con exactitud And it can qué fue lo que me be sucedió. Y muchas not veces necessarily encontramos the que no child necesariamente es el niño or el the que child se may siente aprensivo, ni el niño el que necessarily uncomfortable se siente about necesariamente incómodo they cuando habla may sobre lo que simply sucedió. Con frecuencia unintentionally perciben que nosotros and somos los que nos so vamos a don't tell sentir the story incómodos. or Entonces no nos change the dicen cosas language o because cambian they're el afraid idioma that que we'll usan get upset porque sienten temor de que nos van a molestar o que vamos a or estar uncomfortable. bravos, nos vamos a And poner so we need to furiosos o model nos for vamos a them poner incómodos. Entonces tenemos que whatever they modelar understood, para ellos que lo que however they suceda, las perceived it, palabras que is usen, la important. forma como lo entendieron para nosotros es importante y que no nos vamos a sentir incómodos And sin directly importar qué tan uncomfortable. específicos, tan And this is directos a y tip tan honestos sean. Les voy a dar for entonces parents un in tip, talking to youth un consejo about sobre sexual las issues conversaciones de that salud sexual al parents hablar sobre la historia sexual o receive. experiencias Very early sexuales relacionadas con el tratamiento de trauma. Muy tempranamente en la relación, and uno ask the puede youth, parar y how are you preguntarle al doing? joven, ¿y cómo What's it voy? like to be ¿Cómo, sitting with me? cómo te How are you sientes sentado aquí conmigo? experiencing ¿Cómo se ve mi cara cuando te and estoy hablando sobre encouraging estas the youth cosas? to Y dándole al joven la trust oportunidad de the describir experience of la sitting with you experiencia de sentarse when con you're having a usted sexual cuando usted conversation. está teniendo Now, con él the una conversación sobre invitation salud to sexual. talk. La invitación The a child might not describir. want to say A anything. ver, a veces el niño ni siquiera puede querer decir nada, o sea, no les And preocupe. El valor en la is that pregunta you're letting them es que know usted está permitiendo que el niño you're sepa monitoring que usted está monitoreándose a you're usted mismo, requiring que usted no está requiriendo que el niño lo monitoree a usted, the que child's usted tiene experience curiosidad sobre la experiencia del to niño help you para develop, poder not that the child ayudarle a usted a ser worry mejor, no que el niño tenga que or preocuparse self-conscious or ni sentirse mal sobre self-reflecting behavior. la Rather, the conducta child will inconsciente reflect que with an usted va a adult reflejar. El niño se va a sentir mejor con un adulto to que monitor sabe how they are que with the child conscientemente quiere because the monitorear su actitud motivation con el niño, to porque ellos están motivados a prestar servicios al niño. No importa la manera como ustedes hagan esa pregunta, expect el niño no va a estar that you tell them esperando que ustedes what it's going to piensen give them.
sobre el cómo es para ellos el estar hablando con usted cuando surge este tema del One sexo. more piece Voy a before we agregar now move into what algo sexuality antes de and sexual pasar conversation looks like a in terms qué of es una why conversación de we think salud sexual it is en so términos particularly de important por qué for children creemos que es and tan youth, importante para los niños y los jóvenes con quienes trabajamos que han in sido short, we lesionados. try to Este run punto no through solamente es para I guess tratar de the entender beginning of what happened to them, y obtener algún tipo but de really for sanación us to be para lo able que to les sucedió, sino improvise también para their poderles life moving poner forward. en una Basically, posición que les permita their life moving forward continuar in which they integrate hacia sexual adelante y que lleven una vida and do that donde integren un consistently sentido sano with sex. de la And experiencia sexual con quienes son ellos mismos. and Mi so única I experiencia imagine sexual ha going sido forward, dañina. there's Entonces, ¿cómo será el sexual to futuro? enjoy ¿Cómo podré yo integrar el a health sexo and de manera que wellness sea placentera y disfrutable? Tenemos que poder ayudarles a if hacer ese are tipo these de conversations vínculo, de enlaces. Si estas son conversaciones que les every interesan, year hay in un día September on cada September año, 4th el 4 de septiembre, World Sexual que se llama Awareness el Day. Día de la Salud And you Sexual have to Mundial. go online, Entonces research simplemente se World pueden Sexual meter Awareness en Day, línea, see if anywhere has buscar en happened. Google el Día de la Salud What do Sexual you para ver si hay alguien en su país o en su región que esté haciendo algo para celebrar el Día de la Salud Sexual. Una de las ventajas for de buscar online trainings or conversations capacitación en línea o conversaciones en línea que usen el idioma de salud sexual, no sexualidad sana. Esa es una distinción muy importante. Y le voy a dar tiempo a las traductoras para que piensen un poquito sobre esto. Una cosa es la sexualidad sana, que no es la frase que usamos nosotros. Nosotros usamos es salud sexual. La frase que usamos es salud sexual. En inglés, cuando alguien dice sexualidad sana, están describiendo una lista que tiene en un lado las obligaciones y en el otro lado, perdón, en un lado lo que se debe hacer y en el otro lado lo que no se debe hacer. Es algo binario. Hay cosas que son sanas y hay cosas que no son sanas. Eso no es la salud sexual. La salud sexual es una idea aspiracional de principios importantes, no de conductas o de acciones conductuales específicas que son aprobadas o no aprobadas o que sean correctas o no correctas. So, Entonces, what is sexual health? ¿qué es la salud sexual? I'd be curious if we could Siento take a minute curiosidad. in the Tal chat vez si durante un minuto someone de la might say charla yes or no. alguien puede escribir y decir sí o no, es si alguien ha asistido a un taller o una presentación o a una charla donde les dieron una definición de So lo que es in la the chat salud box, just write yes sexual. or no. En el chat escriban sí o no, o tal vez, si We have ustedes no lo a no saben. from Sandra Tenemos un no de and a yes from Sandra, Mark. no de Aldeas Infantiles, no de Ricardo, tal vez de Nancy, maybe. Sometimes. That's a maybe or sometimes. Yeah. No, sí, See, good. Good mix. hay una buena mezcla. Thank you. Mil You gracias. can keep entering your answers. Si quieren pueden continuar respondiendo en el chat. A mí lo que yo quería que ustedes vieran realmente es que algunos de lo escribieron y dijeron no, piensen, ay, no soy el único, no soy el único que no tenía una definición sobre la salud sexual. Y cuando escriben sí, pueden pensar, ay, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué situación de aprendizaje estaba cuando obtuve esa definición? Porque el tener acceso a un lugar donde se les entrega o se les proporciona una definición de salud sexual es un privilegio. Y esto es desafortunado. Es posible que ustedes tengan que venir a este tipo de congreso o un ambiente parecido a este para recibir una definición de la salud sexual. La mayoría de la gente nunca le han dado una definición de lo que es la salud sexual. Les voy a mostrar una definición de salud sexual que salió de una reunión que tuvimos en el año 2000 en la Organización Panamericana de la Salud.
es un capítulo regional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta reunión tuvo lugar en el año 2000, donde los individuos, no solamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud y la Asociación Mundial de Salud y Responsabilidad Sexual, nos reunimos para buscar una definición más amplia y más integral sobre salud sexual. Esta es la definición que se hizo en español. La voy a dejar en la pantalla, pero voy a hablar sobre ella en inglés. Miren que empieza con la palabra responsable. Vamos a ver qué es la responsabilidad desde el punto de vista de 6 ideas fundamentales de sexual. Uno, una manera de ser responsables con la salud sexual es conocer los elementos más básicos sobre lo que es una conducta sexual responsable. Y no solo que sea responsable, sino que el individuo tiene que ser responsable. La relación interpersonal sobre sexualidad tiene que ser responsable y dentro de la comunidad también necesitamos ser responsables. Por ejemplo, ustedes como llegaron hoy al taller están asumiendo cierta responsabilidad por la salud sexual de su comunidad. Han venido a aprender sobre esto, están asumiendo cierta responsabilidad para expresarla a nivel interpersonal. Puede que hablen con alguien hoy sobre haber venido al taller y se sienten con un joven o con alguien de la familia la semana entrante y se encuentren diciendo algo de una manera distinta en esa conversación debido a que asistieron a este taller de 90 minutos hoy. Esas son responsabilidades interpersonales. Tal vez tengan responsabilidades individuales. Después de estos 90 minutos, tal vez ustedes se encuentren usando una palabra y se sientan mejor usando esa palabra que lo que se sentían antes. Entonces, yo simplemente quería revisar algunas de las palabras claves en esta definición. Simplemente quería resaltar palabras claves de la definición que claramente Okay, sorry. So these were the words, eh, when I looked at this definition, tienen un impacto. Estas son las palabras que cuando yo miré la definición hace 20 años, vi palabras que para mí parecían ser las ideas más básicas que deberíamos tener sobre la salud and sexual. they're not in the specific order, No están en un orden but look at específico, these words. pero quiero que las miren, que miren esas palabras y que piensen sobre de qué manera estas palabras tal vez sean lo más fundamental que tengamos que saber sobre la salud sexual. Necesitamos conocer cosas como si es una experiencia mutua sobre la sexualidad. Tiene que haber algún tipo de honestidad presente, de consentimiento, de protección de resultados negativos o dañinos y también que el placer es una parte importante de la salud sexual. También el abstenerse de la explotación. Entonces, cuando tenemos esas 6 palabras en en un orden con cierta numeración, esto es lo que yo estoy invitándolos a que consideren y es lo que yo llamo los 6 principios de salud sexual. Ahora, ¿qué quiere decir qué quiere decir la palabra principios? La palabra principios quiere decir que son ideas aspiracionales. Noten que estos 6 principios, y me voy a devolver, estos 6 principios son ideas grandes, importantes, no son una descripción específica de un acto sexual. No son una regla o una norma específica de cuándo se debe dar o cuándo debe suceder el sexo, fuera de la palabra consentimiento. Estamos alejándonos de la descripción de la manera correcta de tener sexo. Estamos realmente hablando sobre un principio, sobre los principios de cómo involucrarnos en la sexualidad. Y estos principios, si los miramos, son lenguaje, son idioma, que no tienen que esperarse a ser enseñados
hasta el momento en que la persona sea activa sexualmente. Estas 6 ideas se pueden discutir todas en de una manera apropiada desde el punto de vista del desarrollo con los niños, entre los niños y ustedes, en distintas etapas de su desarrollo. Y Al va a mencionar esto a medida que hablemos sobre cada principio. Pero esta es la idea clave. Estos 6 principios todos se pueden desarrollar y discutir de manera, digamos, mentalmente con un joven o con un adolescente. Lo que nos gusta también sobre el desarrollo que ha hecho Doc para desarrollar esos 6 principios, y vamos a hablar sobre ellos en detalle en unos minutos, pero simplemente verlos acá como una lista, espero, y nosotros a veces lo escuchamos de las audiencias y son cosas, esos son temas de los que puedo hablar. A veces hablamos con los padres o los cuidadores sobre la importancia de tener una conversación sexual con sus niños. Lo primero que oímos es que me siento incómodo, ¿dónde empezaría? No sé cómo hacerlo. ¿Y qué tal si me hace preguntas que yo no pueda contestar? Todas estas son partes de la ansiedad muy entendibles que tienen los padres o los cuidadores cuando nosotros les sugerimos a ellos el uso de estos 6 principios de salud sexual como una de las maneras de iniciar una conversación sobre el sexo, la sexualidad y la salud sexual, y les mostramos estos 6 principios. La mayor parte del tiempo la respuesta es, eso, claro, yo sobre eso sí puedo hablar. Yo sé lo que es el consentimiento o sé cómo hablar sobre el consentimiento. Yo quiero que mi hijo sepa qué quiere decir la honestidad. Quiero que ellos comprendan cuáles son sus valores. Son cosas que no generan o que no hacen que la gente se meta como en un argumento, en una discusión de si es apropiado o no, o si es agradable o no, o si es dañino o no. Porque hay personas que piensan que el conocimiento sexual o aun palabras sexuales pueden ser dañinas. Hay personas que pueden creer que el que un niño sepa, conozca la palabra y la pueda pronunciar a cierta edad puede ser dañino. Entonces, estos principios no son tan polarizadores, o sea, son principios que yo quisiera que mi hijo tenga sobre cualquier tema, no solamente sobre el sexo, sino sobre cualquier cosa. No generan polaridad, nos dan un punto de entrada para iniciar la conversación. Tengo tu consentimiento para pasar a la siguiente diapositiva. Ese es un ejemplo de nosotros demostrando lo que es el consentimiento. Entonces, estos 6 principios de la sexualidad, el primero, el consentimiento. El consentimiento es el principio de salud sexual más universal que exista en el planeta. Uno puede ir a casi cualquier país, a cualquier sistema de gobierno, cada sistema de religión o cada sistema de normas culturales, aún dentro de las familias. ¿Hay alguna noción, alguna idea sobre qué hace que el sexo deba ser consensuado? Ahora, el consentimiento básicamente quiere decir que la interacción que está sucediendo, a ver, eso quiere decir que los participantes han acordado participar en esa interacción. Y lo interesante con el consentimiento como principio de salud sexual es que ahora sabemos y tenemos claridad en que hay ciertas edades de la vida o ciertas circunstancias de la vida donde la capacidad de una persona de tener la autoridad, la capacidad, la autoridad propia de dar consentimiento es algo que no se debe requerir. Una de las maneras más comunes de definir esto es en cuanto a las edades que establecen una edad para que el consentimiento sexual sea válido o no. ¿En qué edad puede un ser humano otorgar derechos? Un niño o un adulto o un adolescente puede tener todos los derechos y las responsabilidades de
dar su cuerpo para el disfrute y la alegría de otro y el placer de otra persona y que a él le entregue otra persona su cuerpo para disfrutarlo, cuando tiene la persona la autoridad o el derecho de poder tener esa responsabilidad. Eso es lo que queremos decir con nosotros con la edad de consentimiento, de que ellos son capaces y están siendo capaces de tomar esa decisión en cualquier situación sexual en la que estén involucrados. La edad del consentimiento varía muchísimo. La edad más joven de consentimiento en algunos países son 12 años. Si nosotros pensamos y lo ponemos en una curva tipo campana, la mayoría de los países y de las legislaciones del mundo establecen como edad del consentimiento los 16 o los 18 años, o por ahí. Ahí es donde la mayoría de los países dicen que es la edad del consentimiento. En Estados Unidos, los distintos estados de Estados Unidos, cada uno de los 50 estados, puede establecer su propia ley sobre la edad del consentimiento. Si usted vive en California, que es donde nosotros vivimos en Estados Unidos, y la edad del consentimiento son los 18 años, otra persona en otro estado de Estados Unidos puede ver que la edad de consentimiento son los 17 o los 16. Dependiendo de donde usted viva, será la edad de consentimiento. En algunos países, la edad del consentimiento no se basa tanto en la edad, sino el consentimiento sexual se basa más en el estado civil marital. En algunos países, el el sexo consensual es el que se da en un matrimonio entre una mujer establecida como o identificada como mujer y un hombre identificado como hombre y tienen que estar casados. Cualquier actividad sexual en esos países que no tenga lugar bajo estas circunstancias tendría el efecto pleno de considerarse como un acto sexual no consensuado. Entonces, la manera como se defina el consentimiento cambia muchísimo dependiendo de dónde estés en el mundo, pero eh, es difícil encontrar un lugar donde no haya una definición que le diga a la gente cuándo se puede dar consentimiento para el sexo. Realmente este es uno de los temas más importantes para defender el abuso y el maltrato infantil. De cierta manera, su campo como defensores del principio sexual del consentimiento y la defensoría para ustedes de que se viole este principio de consentimiento sexual. Miren cómo usamos la palabra consentimiento y no consentimiento como principio de salud sexual en esta discusión. No vamos a estar usando un idioma que sea típico del niño, del área de abuso sexual infantil. Tal vez quieras comentar al respecto. Sí, normalmente aquí, y yo pues he tenido el privilegio de estar en Bogotá, tenemos diferentes maneras de definir el no consentimiento, la ausencia de consentimiento, que es el acceso carnal violento, molestar, incesto, abuso sexual, en fin, estos son todos términos que se utilizan para hablar del principio de salud sexual que llamamos como consentimiento nosotros. De Dog y yo normalmente fuera así, dependiendo del tipo de proceso en el que estamos, utilizamos la palabra consentimiento, porque es que hablarle al niño o a la niña de, mira, es que fuiste violado o fuiste violada, pues no, eso puede ser difícil para el niño o la niña. Entonces vamos a hablar del principio que fue violado. Vamos a hablar mira, lo que te pasó que de pronto tú no consentiste, que de pronto tú no diste autorización. Esto normalmente lo define la edad del consentimiento. Aquí tengo una nota al respecto. Yo estaba leyendo un artículo ayer en el periódico sobre Filipinas y en ese país estaban teniendo una conversación sumamente apasionada sobre la edad de consentimiento. Allá es 12 años
y tienen muchos defensores diciendo que a los 12 años el niño o la niña todavía es muy joven y entonces los están violando y ya no tienen oportunidad de denunciar el abuso porque dicen que no, que fue consensuado, porque a los 12 años el niño o la niña ya estaba en capacidad de dar su consentimiento. Pero vamos a hablar de consentimiento también, no solamente en términos de la edad, sino de comprender el término. Esta es una de las maneras que podemos utilizar para empezar a hablar del concepto de consentimiento con los niños y las niñas desde muy temprano, antes de siquiera aplicarlo a la sexualidad. Yo que soy especialista en el campo de trauma, hablo del trauma desde la primera vez que conozco a mis clientes. Yo lo puedo decir, yo le puedo decir al cliente en la primera reunión, cuando primero me encuentro con ellos en la sala de espera, ¿quieres entrar a mi oficina? Me encantaría que vieras cómo es mi oficina, me encantaría que conocieras mi oficina, pero yo quisiera que me dieras tu consentimiento para llevarte a mi oficina. Y utilizo la palabra consentimiento muy específicamente con mis clientes, tan pronto como sea posible. A veces es posible que ni comprendan la palabra, es posible que me pidan que les explique, lo cual es maravilloso porque me da la oportunidad de explicarles que consentimiento quiere decir, se te pide que hagas algo, entiendes lo que se te está pidiendo, quieres hacerlo, indica que quieres hacerlo. Y a mí me importa que tú me des permiso, que me des tu consentimiento para hacerlo. No es simplemente cuestión de que me digas, sino que yo quiero que tú sepas que para mí es importante que tú me des tu consentimiento. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, si es un pequeñín, le digo hoy a mí me gustaría jugar este juego contigo, pero solamente lo haré si tú me das tu consentimiento, si tú consientes hacerlo conmigo. Y se lo digo de mil maneras para que entiendan el concepto, para que si llega el momento de hablar de la parte no consensuada de la interacción sexual que ellos tuvieron, ellos ya sepan qué quiere decir consentimiento. Ah, no, si es así la cosa, cuando mi tío me tocó el pene y yo le dije que no, entonces eso no era, eso fue sin mi consentimiento. Exactamente, y entonces ahí yo ya sé que ese niño o niña entendió de qué se trataba el tal consentimiento. Es un concepto clave tratarlo dentro de un contexto no sexual. Es maravilloso porque les enseña la filosofía, les enseña el concepto. Y una distinción muy importante en la historia de Al es que la conversación en parte se trataba de la violación del consentimiento. No era que fuera simplemente un toqueteo o que lo abusaron o que abusaron de uno sexualmente, no, sino que era una conversación sobre salud sexual y ahí uno quiere que el niño o la niña entiendan que el consentimiento es lo más importante cuando se trata de estas interacciones humanas. Entonces uno empodera al niño o a la niña enseñándole la importancia de consentir las cosas que pasan en su vida. Es mucho más difícil vivir diciendo, voy a evitar que me lesionen sexualmente para el resto de mi vida. Yo no sé si yo siempre voy a tener ese control, pero es importante que un ser humano sepa que por lo menos tiene el derecho de dar o no su consentimiento. Y ese es un principio que debe ser constante en su vida. Voy a agregar otra parte y luego vamos a seguir adelante. Puede haber habido una pregunta en el chat sobre esto, si la interpreté adecuadamente, de pronto no.
Pero yo sí quería mencionar dos cosas sobre esto. Una es que a medida que educamos a nuestros clientes sobre este concepto del consentimiento, tenemos que recordar que para algunos de ellos esta sí puede ser información nueva. Es posible que nadie les haya dicho que tienen derecho a decir que no. Es posible que nunca nadie les haya dicho que su cuerpo no les pertenece sino a ellos. Nosotros sabemos que eso es así por la naturaleza de lo que les ha pasado en sus familias. Entonces, es posible que este concepto del consentimiento ellos nunca lo hayan oído. Ahora, eso puede no ser universalmente cierto, pero el género algunas veces puede ser un factor importante también, que nosotros encontramos, no todo el tiempo, pero sí a veces encontramos que las personas que se identifican como hombres, es decir, los niños, a veces se les enseña cosas sobre el consentimiento, mientras que a las niñas no siempre se les enseña. A las niñas a veces no siempre se les enseña cómo pararse y decir que no, que su cuerpo es solo de ellas, que nadie puede tener acceso a ese cuerpo sin permiso de ellas. Y yo les voy a pedir a ustedes que piensen esto y que lo conversen cuando hablen con las familias. Nosotros le damos una lección distinta a los niños que a las niñas a ese respecto. Estamos un poquito más allá de la mitad de nuestra presentación. ¿Por qué no miramos nuestro chat a ver qué más nos están diciendo? Le vamos a pedir a nuestras traductoras que si hay preguntas hasta ahora, por favor, no las traduzcan. Vamos a ver qué tenemos allí que puedan ser preguntas. Yo a veces trato de hacerlas, de traducir yo mismo, pero eso puede ser peligroso. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta o alguna observación eh, que podamos traducir? Girl, 14 years old, with a youngster around 21 with a lot of experience. Great. And this is a good example of Este es un buen ejemplo de lo que sabe una niña de 14 años con esa diferencia de edad con el niño de 21. Ahí puede haber un no consentimiento estatutario. Valdría saber qué dice la ley, que una niña de 14 años no puede consentir a tener sexo con un muchacho de 21 años. Ahí puede haber un tema de ley. mm, Indistintamente de cuánto se quieran, indistintamente de qué tan adorados sean el uno con el otro, 14 de pronto pueda no ser una edad de consentimiento. En Colombia yo no sé cuál será la edad de consentimiento. La edad de consentimiento es de 14, ¿verdad? Según nos dice Sandra. ¿Es eso cierto? ¿Es de 14 la de consentimiento en Colombia? Bueno, muchas gracias. Entonces, esta pregunta nos lleva a nuestro siguiente principio de salud sexual. Me parece que es una muy buena introducción a nuestro otro principio de salud sexual, que es abstenerse de la explotación, no explotación. Lo importante es que este es el único principio que tenemos no redactado en el negativo. Si después de seguir este principio de salud sexual quiere decir que uno se debe abstener, es decir, no hacerlo. Define la no explotación simplemente sin decir que a uno no lo estén explotando. Esta pregunta surgió y
la pregunta esa que teníamos de la niña de 14 y el muchacho de 21 habla de esto, aun cuando sea una situación consensuada, de todas maneras ese muchacho puede estar explotando a esa niña y ahí hay un verdadero analfabetismo, una falta de conocimiento para mucha gente que es no saber la diferencia entre el consentimiento y la explotación. Puede haber situaciones como muchas veces las tenemos aquí, donde la relación es consensuada, donde la ley lo permite y la cultura también, pero por el hecho de ser consensuada, no quiere decir que a esa persona no se le esté explotando. Y es y esta instrucción, este conocimiento de la explotación es clave para la salud sexual en Estados Unidos en los últimos años con la explosión de celebridades de los medios que han explotado tanto el sexo, el comportamiento sexual no consentido. Lo que estamos encontrando es que estas personalidades en diferentes posiciones de poder quieren asegurarse de que quede claro que el sexo fue consensuado y eso no es todo lo que importa, que sea consensuado no es todo lo que importa. Uno no oye a esta gente diciendo, ah, no, a mí no me explotaron, yo no exploté a esa persona o esa persona no me explotó a mí. Uno no oye eso. Entonces uno tiene que preguntarse si el consentimiento es la única violación que eventualmente importa, o si queremos vivir en una cultura donde sea costumbre que se necesite consentimiento y que además la relación no implique explotar a la otra persona. Y a mí me parece que esto es una conversación muy importante que se está dando en nuestro país en este momento. Es que la explotación es una violación de la salud sexual lo suficientemente grave como para juzgar a esa persona, aun cuando la situación, aun cuando la relación haya sido consensuada entre las dos personas. Entonces hay una diferencia entre la explotación y el no consentimiento y es el uso del poder, ese factor de poder. Esa es la diferencia subyacente ahí. En, yo utilizo, en una situación de explotación, yo utilizo mi situación, mi posición de poder para obtener algo de la otra persona que muy probablemente la otra persona no hubiera hecho si no fuera por eso. Y esa posición de poder puede ser de diferentes maneras. Puede ser que yo soy el padre y tú eres mi hija o mi hijo. Ahí hay una diferencia de poder. Es posible que tú debes hacer esto conmigo porque yo tengo poder sobre ti. Probablemente la situación sería diferente si yo no fuera tu padre. O yo soy tu jefe y tú trabajas para mí. Cuando el jefe me pide a mí hacer alguna cosa o me dice que haga algo, pues es posible que yo no me sienta en la posición de decir que no, porque pues es el jefe. Y si no fuera sino un amigo o un vecino o alguien con quien no tengo relación, pues me sentiría más tranquila diciendo que no. O si y puede ser también, por ejemplo, una cuestión de edad, puede ser, o de tamaño, puede ser una persona más joven que yo, pero más grande, y puede utilizar el hecho de que sea más corpulento para hacerme obedecer o puede hacer una diferencia de poder, por ejemplo, yo sé algo sobre ti, yo sé un secreto tuyo que si otra gente supiera, quedarías muy mal y te amenazo con que le cuento a los demás ese secreto a menos que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Eso se llama explotación. Ahí hay una diferencia de poder y eso es explotación gracias a esa diferencia de poder. Hay gente que normalmente se identifica como hombre y por lo general considera que ha estado en situaciones que eran consensuadas, aun cuando legalmente ellos no tuvieran la posibilidad de dar su consentimiento. Dicen, pero pues yo dije que sí,
ejemplo, ella me pidió y yo dije que sí, pero en realidad que lo que fuera consensuado, legal o no, aceptaron porque había una diferencia de poder allí, porque había una dominación, es que era mi profesor, es que era mi sacerdote, mi tía, mi tío, mi abuela, mi tío, en fin, por esa diferencia de poderes, yo tuve que decir que siento, yo consentí, yo di mi consentimiento, pero me explotaron. Una de las secuencias que es tan común en estas violaciones de la salud sexual es que si alguien está interesado en acceder a alguien sexualmente contra la ley o aprovechando alguna diferencia de poderes, la persona trata de utilizar su diferencia de poder para ganarse la voluntad de la otra persona, para llevar a la otra persona a querer aceptar con frecuencia. Entonces, si esas tácticas de explotación no resultan en un contacto sexual, entonces el explotador algunas veces va a recurrir a la fuerza no consensuada o a la coerción o a la violencia para ganar acceso a esa actividad sexual. Entonces, muchas veces, si la explotación no funciona, si esa coacción por diferencia de niveles de poder, entonces se va a incurrir en la violencia física. Entonces hay una relación entre la explotación y el no consentimiento. Puede ser muy útil que la gente lo entienda al hablar de su trauma, cuáles fueron las estrategias de explotación. Y esa persona quizás se resistió a la estrategia de explotación, pero estaba con una persona que estaba dispuesta a aceptar el acto no consentido si su objeción a la explotación no le funcionó. No todo el mundo que resista la explotación permite el sexo no consentido, pero hay algunas personas que sí, para efectos del tiempo, porque tenemos que seguir adelante, pero yo sí quisiera hacer un último comentario sobre este concepto de la explotación y quiero hablar muy rápidamente sobre lo que nosotros llamamos el proceso paralelo, la similitud entre nuestras relaciones para nosotros que hacemos terapia, and how at times nuestra relación con nuestros clientes y cómo a veces existe la posibilidad de explotación porque estamos en una posición de poder. Y yo eso lo discuto con mis clientes todo el tiempo. Yo les digo, mira, yo sé porque yo soy el terapeuta, aunque quiero que nos sintamos como iguales aquí, yo sé que en tu cabeza yo tengo una diferente posición de poder y a veces es posible que te quede difícil decirme ciertas cosas porque piensas que va a ser falta de respeto o que no deberías porque yo soy el terapeuta, pero yo quiero que tú sepas que yo soy consciente de esa diferencia de posiciones de poder y yo siempre te voy a dar la oportunidad de decirme que no o de establecer límites conmigo. as a way to help them practice. Y entonces así es como establecemos los límites con los clientes para que ellos sepan cómo defenderse ante una persona que está utilizando su posición de poder contra ellos. Ahora, Al acaba de hacer una demostración de la forma como uno puede tener conversaciones sobre salud sexual y eh, y debatir o discutir la percepción que alguien tenga sobre la posición de poder que uno pueda tener sobre ellos. Eso puede ser muy útil en ayudarle a alguien a ver que uno no está interesado en, en cruzar esa frontera de la explotación, que no es nuestro interés explotarlos o explotarlas. El siguiente principio de salud sexual es lo que nosotros siempre, lo que todo el mundo pensó alguna vez que era la salud sexual en el planeta. Hasta hace 50 años, salud sexual quería decir que uno no tenía un embarazo no deseado
que uno simplemente tenía un embarazo de la manera como se suponía que debía ser y la manera como se supone que uno queda embarazado es en un matrimonio legal y eso normalmente se consideraba que era la manera de embarazarse. O ciertamente no adquiría una infección de transmisión, una enfermedad de transmisión sexual. Eso no se llama una enfermedad sexual. Eso se llama una enfermedad de transmisión sexual porque el proceso de la enfermedad que proviene de una infección y eso puede aparecer mucho después. Es el hecho de que uno tiene una bacteria o un virus en su cuerpo que puede llevar a los síntomas y a las enfermedades relacionadas con una infección de transmisión sexual. Entonces, hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, una ETS. The World Health Organization and Pero other no fue sino hasta la década de los 70 que la Organización Mundial de la Salud dijo, tiene que haber más. Esto de la salud sexual tiene que implicar más que simplemente la ausencia o la presencia de una enfermedad. Hasta hace 50 años eso no era así. La salud sexual nunca se pensó en ella como algo que uno pudiera utilizar para tener una vida sexual. Uno simplemente consideraba que no estaba sucediendo algo negativo, que era como una ausencia de enfermedad y que en eso consistía la salud sexual. Pero el resto de los principios tienen que ver con acciones positivas, con ideas positivas que uno puede tener sobre uno mismo. Es cuestión de autoestima, no es solamente prevenir un resultado negativo. Entonces, lo importante sobre la salud sexual que es tan controvertido y que va mucho más allá de esta protección contra el VIH y las ETS es la información para evitar una infección de transmisión sexual o el VIH o evitar un embarazo no deseado o no planificado. ¿Cómo se da esa información? Es una cosa tan debatida, tan controvertida. ¿Qué tanto conocimiento le damos a los niños, a las niñas y a los adolescentes sobre esto? Hay mucha controversia alrededor de esto. Puede ser tan controvertida esta información que después de que un joven o una joven ha sido violentado múltiples veces, quizás durante años de su vida, antes de venir a hablar con nosotros, es posible que ustedes tengan que tengamos un cliente cuya religión o cultura o sociedad no quiera que nadie le ayude a ese niño o a esa niña a curarse, que nadie le hable, que nadie le dé información precisa sobre lo que son estas infecciones transmitidas sexualmente. Es posible que ellos no quieran que esos detalles se incluyan en la terapia. Entonces, esto es información muy importante que tenemos que asegurarnos de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a ella. Ahora, nosotros hemos trabajado con es importantísimo que trabajemos con nuestros aliados médicos. Nosotros aquí en Estados Unidos le remitimos nuestros pacientes a médicos y a enfermeras para que les hablen y a veces se nos olvida que los médicos y las enfermeras, a veces también ellos se sienten incómodos y tienen sus propios juicios a ese respecto. Entonces, a veces yo le refiero un niño o una niña a un médico para que le hable de salud sexual, pero a veces se me devuelve y me dice, ¿sabe qué? El médico me preguntó yo por qué estaba haciendo tantas preguntas sobre el sexo y entonces pues me quedé callado porque yo pensé que ese médico no le estaba gustando las preguntas que yo hacía. Y entonces en ese caso tengo que encontrar otro proveedor médico, tengo que encontrar otro médico a quien mandarle a mi cliente para que le dé información buena. Entonces no podemos suponer que simplemente porque una persona tenga los conocimientos médicos alrededor de la salud
sexual, que no tenga sus propios juicios. Entonces tenemos que hacer como nuestra tarea y asegurarnos de mandarle nuestros pacientes, nuestros clientes a médicos que entiendan lo que realmente es la salud sexual para que puedan hablar abiertamente al respecto con ellos. Y entonces aquí realmente de lo que hablamos es de la honestidad, que es el cuarto principio de salud sexual. Al principio pudiera parecer, puede sonar poco razonable que nosotros realmente tengamos que decir que tenemos que hacer que la gente sea honesta, precisa científicamente, precisa médicamente, darle información precisa y científica, darle la información que acordamos al tratarla y ser honestos. Por ejemplo, yo esto se lo tengo que decirle a pacientes míos, a clientes míos. Yo he tenido clientes que vienen y me dicen, adultos que vienen pensando que el sexo podría darse entre yo y ellos como parte de la terapia, y yo he tenido que ser muy honesto y decirles, mire, el sexo nunca es una parte de la psicoterapia, nunca, eso nunca es parte de la psicoterapia. Yo tengo que ser muy honesto con ellos a ese respecto para que ellos también sean honestos conmigo. Una vez tuve un cliente que llegó, entró convencido que yo iba a tener sexo con él, y cuando vio que no iba a haber sexo, no quería continuar la terapia, y entonces le dije, ah, bueno, pues si quieren nos detenemos ahí. Esa fue una interacción honesta. Entonces la honestidad es clave, es que es absolutamente clave cuando se trata de un principio fundamental de salud sexual, y especialmente en nuestro campo donde nosotros trabajamos. Todos nosotros sabemos que esto es uno de los principios que con más frecuencia se viola para los niños y niñas y jóvenes con quienes trabajamos. Se les han dicho mentiras, se les han dicho cosas que los han hecho pensar que lo que iba a pasar era bueno para ellos o que iba a ser placentero, cuando en realidad resultó no serlo. También es importante que empoderemos a nuestros jóvenes a que sean honestos con con sus compañeros de sexo más adelante, cuando elijan con quienes van a tener una relación emocional y una relación sexual, que traten de ser tan honestos como sea posible con con esas parejas. Eso va a mejorar su relación con el tiempo. Una de las cosas que yo sé de trabajar con adultos que experimentaron explotación no consentida cuando estaban más jóvenes, es que ellos ahora sienten vergüenza, ellos ahora son reacios a decirle a sus parejas actuales que tuvieron esos problemas cuando niños o niñas. Y si la pareja no sabe esa parte de su vida, eso puede interferir con la vida sexual placentera y significativa entre los dos, porque uno de los dos de la pareja no ha podido compartir ciertas cosas. Entonces la honestidad es muy difícil, puede ser muy, muy difícil, pero es clave. ¿Cómo puedo ser honesto en el futuro sobre quién soy yo, sobre lo que quiero, sobre lo que siento, sobre lo que tú dices, sobre lo que tú haces? Es que enseñar honestidad es mucho más difícil de lo que uno puede enseñar en una diapositiva de PowerPoint. Entonces voy a hacerles una pregunta. ¿Hay alguien en su vida, si ustedes tienen alguna historia de no consentimiento en su vida, hay alguien que esté actualmente en su vida que ustedes saben que de manera intencional se han asegurado de que no sepan eso de usted, y se han preguntado por qué ha sido tan importante para mí si yo soy honesto con otras personas sobre esa parte de mi historia? ¿Por qué con esta persona no he sido abierto? ¿Por qué he decidido no ser honesto sobre eso? No para retarlos y que sean honestos sobre el tema, no. Creo que el punto importante es la conversación que usted tiene con usted mismo. ¿Cómo decido
el no ser honesto con esa persona que es importante en mi vida sobre ese principio de salud sexual que sea parte, que es parte de mi vida y que fue violado o que no tuvo consentimiento. Entonces, realmente es muy importante que uno piense cómo la, qué tan transparente y honesto es usted con su salud sexual. A veces queremos empezar ahí en nuestra vida profesional, pero en mi vida profesional yo me doy cuenta que el aprendizaje real, lo que me ayuda a ser un mejor profesional, es cuando miro lo que ha sucedido en mi vida personal, de amistad, de relaciones, etcétera. ¿Y por qué motivo a veces no soy tan honesto? ¿Por qué decido no ser tan honesto? Encuentro que soy un profesional mucho más efectivo si me empiezo primero a mirar a mí mismo. Aquí es una parte técnica que todavía no domino, entonces téngame un poquito de paciencia. A ver. Entonces, las siguientes son los valores compartidos. Esta este es el principio más objetivo de la salud sexual entre todos los demás. Lo que queremos decir con valores compartidos es que estamos mirando el hecho de que la actividad sexual, aún la conversación sobre actividad sexual, lo que estamos haciendo ahorita, tiene sentido, que el hablar sobre la sexualidad y la vida sexual en los seres humanos es más que información, más que contenido, más que solo hechos, más que solamente historias que son vidas humanas, son experiencias de la vida humana que tienen para todos nosotros un significado. Entonces tenemos que pensar un poco sobre el significado que ha tenido para nosotros la vida sexual históricamente y el que tiene ahorita. ¿Qué significado tiene ahorita para ustedes que trabajan como profesión en algo que trata de comprender y de investigar en el por qué los seres humanos cruzan por encima de estos principios de salud sexual con mayor frecuencia y más comúnmente con las relaciones con sus familiares o con quienes viven? Ese es el principio de salud sexual que se viola con mayor frecuencia. ¿Qué nos dice eso sobre los valores sexuales y los valores humanos y la forma como nos movemos en el mundo? Esa tal vez es la pregunta más importante. Y si esos valores están comunicando activamente, expresando verbalmente lo que yo quiero decir. El hecho de que hayan venido a esta presentación hoy tal vez tenga algo que ver con su sistema de valores, el valor con el que quieren trabajar. Hay algo que se les viene a la mente, porque de todas las presentaciones, ¿por qué escogí esta? Tal vez algunos de ustedes nos han escuchado antes porque volvieron. Esos son parte de sus valores y tal vez quieran pensar sobre qué parte de esos valores estoy centrándome. Esta es una de las áreas más importantes para mí como terapeuta, trabajando con niños y jóvenes que han experimentado explotación y no consentimiento. Algo que me gusta hablar con ellos y encuentro una muy buena respuesta también de ellos. Muchos jóvenes, especialmente en su adolescencia temprana, a lo largo de su adolescencia, y su adultez temprana, se enfocan muchísimo en tratar de identificar cuáles son sus valores en general como ser humano, pero también los valores sexuales, porque tienen muy poca oportunidad de hablar sobre esto con ninguna persona, de manera que no sientan sea juzgada. Entonces, a mí me gusta hablar con ellos sobre, ¿usted sabe cuáles son sus valores sexuales en este momento? ¿Cómo las desarrollaron? ¿Están evolucionando? ¿Están cambiando? ¿Usted está permitiendo que cambien? Entonces, realmente los aliento a que le den la bienvenida al concepto de valores y de valores sexuales con los adultos jóvenes con quienes estén trabajando, y permítanle que ellos le eduquen un poco a usted sobre lo que ellos saben sobre sí mismos y lo que son. Esta es una de las áreas que mencionó Doug en un principio sobre no caer en la trampa de ver algo como bueno o malo
o correcto o incorrecto. Tal vez mis valores sean muy distintos a los de mi pareja. Eso no significa que alguno de los dos esté equivocado, pero es importante para nosotros saber que tenemos valores diferentes sobre ciertas cosas. Cuando hablamos del sexo y la sexualidad, tal vez yo tenga un cliente que cree que se siente muy cómodo con una experiencia sexual con otra persona, que si va a haber algún tipo de vínculo emocional o afectivo. Si veo a alguien, siento una atracción y si ellos lo consienten y no es una explotación y quieren tener una relación sexual conmigo, pues muy bien. Y eso es lo que estoy mirando en esa situación. Para otro individuo puede ser muy importante que yo tenga algún tipo de conexión emocional con mi pareja sexual, que no se siente cómodo simplemente teniendo una interacción sexual sin que haya algún tipo de vínculo emocional. Ninguno de los dos es correcto o incorrecto. Es importante que cada individuo lo sepa. Y también el tener esa conversación entre ellos. Eso es lo que yo estoy esperando. Si vamos a tener este acto sexual, yo asumo que significa que usted tiene algunos sentimientos por mí. Esa es una oportunidad para que el otro diga, no, no, pues para mí no tiene nada que ver con sentimientos. Simplemente tiene que ver con el disfrutar un placer sexual. Si no es lo que quieres, tal vez no somos un buen case. Tal vez eso da mucho valor en cuanto a las conversaciones sobre la salud sexual, simplemente entendiéndolo y tomar una decisión con base en lo que hablemos. Y ahora hablemos sobre el placer mutuo. Si uno piensa sobre los principios de salud sexual, los primeros 5 realmente manejan o tienen que ver con las preocupaciones que tenemos sobre la vida sexual para poder navegar y crear un espacio seguro para las actividades sexuales o las relaciones sexuales o aún los deseos sexuales o la atracción, para que ésta sea expresada. Eso básicamente tiene que ver con el componente de seguridad de la sexualidad. Y ahora llegamos al placer. En últimas, la salud sexual, el logro de poder manejar la vida sexual, esta urgencia de tener una conversación sobre salud sexual es equilibrar la conversación, tanto la parte de seguridad con la parte del placer. Y esto es típico donde la mayor parte de las conversaciones sexuales revisadas implican tensión y estrés y aún evitación por los adultos, los profesionales, los padres. A mí me gusta hacer un chiste aquí y decir que con frecuencia la razón por la cual tenemos dificultades en sostener una conversación de salud sexual es que no sabemos qué hacer con el hecho de que el sexo sea placentero. Los adultos normalmente se sienten más cómodos hablando sobre la sexualidad y las partes de la sexualidad que son riesgosas, que pueden llevar a perjuicios, o que hablar sobre las partes de la sexualidad que son placenteras, que se pueden disfrutar, que son divertidas. are oftentimes Esas partes del sexo con frecuencia se evitan en las conversaciones de salud sexual. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe qué hacer cuando tienen que hablar sobre el placer. El placer y el placer mutuo, la parte del aspecto de placer mutuo de la salud sexual es poder dar y recibir una caricia y una conexión deseada. Esto tiene que ver con el hablar sobre el placer sexual con jóvenes, con adultos, con niños, con el que sea quien, por cualquier motivo el que fuera, en una situación donde no hubo consentimiento, fueron explotados o fueron violados de manera no consensual. Si su cuerpo tuvo una respuesta fisiológica a ser acariciado o tocado, aun si no hubo consentimiento. ¿Quieres hablar algo al respecto? Sí. Esta es una situación muy común que se da y sin embargo, como todos sabemos, los que trabajamos en este campo directamente con jóvenes que lo han experimentado, uno
de los aspectos más confusos y más incómodos para ellos, para poder hablar sobre eso. ¿Y qué puedo hacer si mi cuerpo reaccionó de manera, entre comillas, positiva, a pesar de que yo no quería que esa persona hiciera lo que me estaba haciendo? Con mucha frecuencia los jóvenes ni siquiera revelan que eso sucedió. Ellos lo mantienen calladito y viven con eso dentro de su cabeza y muchas veces lo usan como una manera de culparse por lo que sucedió. Si él me tocó, a pesar de que yo le dije que no, a pesar de que yo no quería que sucediera, mi pene se endureció o lubriqué de alguna manera como resultado de esta tocada, tal vez yo sí lo quería, porque eso tal vez signifique el placer sexual y eso es parte de la salud sexual de la que estamos hablando. Tenemos que trabajar muchísimo para poder ayudarle a los jóvenes a entender que sus cuerpos están diseñados para responder de ciertas maneras con base en el tacto, en el ser tocados en otras situaciones, pero por sí mismo eso no indica consentimiento. El hecho de que mi cuerpo respondió de la forma como debería responder cuando lo tocan de manera placentera, aún si lo tocan de manera placentera en circunstancias no placenteras, bajo circunstancias no placenteras, eso no hace que lo que hicieron fuera consensuado y los jóvenes muchas veces no saben esto y se confunden. Entonces tenemos que ayudarles a entender qué es el placer cuando es por elección, por diseño, cuando es algo que yo quería y quiero y obtuve, porque lo elegí, porque decidí de manera consensual, sin explotación. Y cada niño y joven y adulto tiene el derecho al placer sexual. De ahí en adelante, eso tal vez pueda ser información totalmente nueva para algunos de los clientes con los que trabajamos, a quienes nunca se les ha dicho que tienen el derecho a su propio placer. Ellos saben lo que les da placer, alguna vez lo han pensado. Sus parejas en el futuro, las que ellos imaginen, en el caso de que sean jóvenes o adolescentes, ellos se imaginan que sus parejas y ellos van a hablar sobre qué es placentero para cada uno de ellos o simplemente el asunto es darle placer a otra persona porque esa persona es más importante. Ese es el riesgo que tenemos con la población de jóvenes si no hablamos sobre el placer. Mucho de lo que les sucede tiene que ver con cuidar a otra persona. Otra persona tuvo control de sus cuerpos sexualmente, emocionalmente o a través de la dinámica de poder y sin una corrección o sin el aprender estos principios de salud sexual, el joven va a empezar a darse cuenta o a creer o a ver que el valor de el que su vida sea valiosa simplemente proviene de cuidar de otra persona, de darle placer a otra persona, no a sí mismo, ni emocionalmente, ni íntimamente, ni físicamente, ni sexualmente. Y parte de las conversaciones sobre salud sexual es empoderarlos para que puedan entender qué se siente bien en el caso de ellos y pedírselo a su pareja. Hemos estado hablando ahora durante 90 minutos con una sola pausa para preguntas. Ahora yo quisiera tener otra pausa para preguntas y mm, estamos cerca a los 90 minutos. Nos vamos a tomar 5 o 6 minutos para preguntas, dependiendo de las preguntas que surjan y luego tendremos un descanso antes de pasar a la segunda parte. Y también le voy a pedir a las intérpretes que si hay algún comentario que hubieran visto y que quisieran traducir del chat que fueran importantes para asegurarnos de que no les pasemos por alto. Hay preguntas, hay reacciones sobre lo que hemos dicho. Quisiéramos oírlo ahorita y ustedes pueden usar el chat en el idioma que quieran. Pueden escribir la pregunta y las traductoras no la transmitirán. I see some questions coming in.
All right, I'm going to take one, and then I'm going to ask our translators to help me out. One I think I can do with my very minimal Spanish here, but there's a question around, in particular, working with parents and with family members around this. What approaches, what methods, what ways in which to engage family members in having sexual health conversations? I have one suggestion. Whatever space you meet with families, if you have an office, even if you're doing Zoom now electronically rather than in person, you could have behind you, visible in your screen. Maybe it's rather than having what we have behind Pantalla, you could have these 6 principles. estos 6 principios en la pared, ponerlos como fondo y tenerlos allí para que la gente los lea. No vamos a comentar sobre los principios ni van a ser parte del currículo, simplemente están ahí para que los lean. Y tal vez dentro de una conversación específica, digamos, ver que surge la palabra consentimiento y dirías, te volteas y miras y dices, lo que estamos hablando ahorita trata sobre uno de los principios de salud sexual que es el consentimiento, pero no haces que sea como una conversación impuesta. Simplemente insertas el lenguaje y permites que los padres se interesen y le hagan preguntas sobre qué quiere decir consentimiento. Hay una excelente pregunta. Me encanta que la haga. Entonces usted crea un ambiente de curiosidad antes de imponer el tema. También yo sugeriría, y de nuevo dependiendo de cuál sea tu papel dentro del sistema, que le preguntemos a los padres o a los miembros de la familia en una conversación independiente donde no estén los hijos, si ya han tenido algún tipo de conversación sobre salud sexual con sus hijos. Les damos la oportunidad, eso esperamos, de ser honestos con nosotros, porque a veces lo que uno escucha es que, bueno, yo más o menos sí, tal vez sí, y no preguntaron más, entonces, bueno, ya lo di por hecho. Eso para mí quiere decir que ese padre o ese cuidador se siente un poco incómodo y tal vez le beneficie el recibir apoyo, tal vez necesiten libros o videos o otro tipo de recurso de cómo ser un mejor comunicador sobre la salud sexual. No es que no quieran hacerlo, tal vez no tienen las herramientas para poderlo hacer y nosotros les podemos servir de apoyo dándoles información que les empodere para tener ese tipo de conversación. ¿Con qué frecuencia surgen estas conversaciones en la familia? Yo le preguntaba a los cuidadores, ¿a usted quién le contó sobre el sexo y la sexualidad? ¿Alguien lo hizo? A veces el miembro de la familia dice, no, nunca. A veces tengan algún tipo de información sobre la sexualidad que ellos ni siquiera conocen. Y esa es parte de la razón por la cual no inician la conversación con los muchachos, porque ellos temen que les hagan una pregunta que no sepan responder. Otra opción es hablar desde la perspectiva de un recuerdo positivo o agradable. ¿Te acuerdas? Y eso es hablando con un padre, con uno de los padres. ¿Se acuerda de alguien en su vida con quien tuvo una conversación sobre sexualidad o sobre salud sexual? Y usted recuerda que salió algo muy positivo, que le fue muy útil o que fue importante. Y a veces me dicen, sí, tal vez hubo una persona con la que hablaron de este tema en su vida. ¿Y qué fue importante para usted sobre esa conversación? ¿Qué recuerda de esa conversación? Y ver si él puede articular ese recuerdo y decirlo en voz alta. Y si lo pueden decir en voz alta, lo que fue bueno. La tercera pregunta sería, ¿a usted le gustaría que su hijo sienta, sienta eso sobre usted? ¿Le gustaría que su hijo lleve un recuerdo consigo del haber tenido una conversación sobre salud sexual que usted valoró o que él vaya a valorar tal como usted está valorando esa conversación que usted tuvo con su papá o con su profesor o con su coach o con el que fuera? Sería como ayudarles gradualmente a llegar al punto donde se sientan motivados a tener esa conversación de salud sexual. Entonces sería una buena idea
el que surja de ellos, sino que sea una imposición. Other questions for our translator, interpreter? Yeah, please. Yeah, victimization, I didn't understand. Gotcha. Okay. Oh, thanks. Can I translate a little differently from re-victimization? I'm wondering if what is Yo me pregunto si lo que estás tratando de decir acá es qué sucede cuando una persona siente esa sensación del trauma en su cuerpo. Si tiene una memoria, un recuerdo, tal vez un flash de una experiencia en la mente, tal vez tienen un recuerdo traumático mientras están sosteniendo esa conversación de salud sexual. Van a sentir algo que tal vez sea doloroso, tal vez recuerden algo que sea doloroso, tal vez vuelvan a pensar sobre una historia que siempre recuerdan y ahorita la recuerdan como habiendo sido no consensuada y nunca la habían visto así antes. Los estoy invitando a pensar un poquito si ustedes están pensando sobre ese sentimiento. Queremos evitar que la persona sienta ese sentimiento que se ha almacenado en su cuerpo por décadas y que hoy quieran volver a mirar. Yo no sé si esa sea una revictimización, más yo creo que es que el cuerpo está liberando energía, que el cuerpo se ha estado protegiendo de liberar esto y lo puede conversar en un lugar donde se siente seguro, una conversación sobre salud sexual donde no hay un juicio, libre de juicios, libre de criticismos o de condescendencia. Tal vez es la primera vez que la persona recuerde algo de su vida y se siente lo suficientemente seguro de comentarlo con usted. Y yo no miraría esto necesariamente como el perdonar, sino más bien darles como la bienvenida a algo que su cuerpo quiere que el mundo sepa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Doug y yo agregaría que ahí es donde yo creo que aquellos de nosotros que han estado haciendo este tipo de trabajo en el campo de trauma y de abuso y negligencia infantil, estamos tan bien posicionados para poder tener conversaciones sobre salud sexual. Sabemos la importancia que tiene el mantener nuestros límites con nuestros clientes, porque esos límites fueron vulnerados o violados en ese evento traumático. Sabemos la importancia que tiene que un cliente no, nos diga, sí, eso es de lo que yo quiero hablar hoy. No, uno no quiere que la gente hable más de lo que es capaz de hablar en ese momento. Yo quiero recordarles eso. Ustedes son quienes están a cargo del proceso. Aún conmigo, el terapeuta, si yo hago una pregunta que usted no quiere tocar, yo quiero que usted practique diciéndome no, no, Doc, es suficiente, no quiero pasar hasta allá. Usted tiene que recordarles que ellos tienen el poder y el control, que esta es una relación abusiva donde se les quitó el poder de sus manos. Sabemos esto y lo hermoso que es poderles dar ese poder cuando hablamos sobre la salud sexual, donde pueden revivir estas memorias, estos recuerdos, tener otra vez estos sentimientos y les vamos a recordar, bueno, vamos a ir despacito, estoy acá, voy a asegurarme de que no seas perjudicado, puedes parar cuando quieras. Y son todas habilidades que todos conocemos muy bien y que pueden ser muy útiles y digamos un principio de salud sexual en tu intervención, Al está diciendo, así es como vas a dejar que el cliente sepa que no va a utilizar este momento de confianza para explotarte y hacer que tú te metas en un nivel más profundo de tus emociones de las que estás listo para sentir.
tú estás en control. Si en este momento, está siendo inundado por sentimientos, todo lo que vamos a hacer es ayudarte a regular ese sentimiento y no vamos a hablar sobre nada de lo que pudiera haber activado ese sentimiento. Esa sería una manera de hacer que ese momento tan supremamente emocional que puede llegar en ese momento de la conversación de salud sexual, es recordarle al cliente que no estamos aquí para explotarlo. Usted es el que va a dar el consentimiento y voy a ser honesto. Para mí, estos son valores importantes y para mi interacción, yo no quiero meterme en lo que te pasó. Estos recuerdos sucedieron en un lugar y lo que quiero es que lo mires de manera segura conmigo, que te sientas seguro. Entonces, tomémonos un descansito en un momento. Yo creo que eso es más fácil de hacer cuando uno ya tiene una historia, una trayectoria con el cliente. Si usted es el terapeuta y ha estado trabajando con él por cierto tiempo y confían en la confianza que han construido, que el cliente sepa que usted sí va a respetar los límites y su confianza, pero para algunas personas que estén en este taller, tal vez sean parte de el proceso de investigación o de entrevista forense o fiscal, donde no hay una relación entre ustedes y el cliente y están haciendo preguntas donde se evocan esos sentimientos. Y yo también lo entiendo ahí, pero aún en ese momento el verbalizar el límite, verbalizar el respeto de la autonomía que tiene su cliente es muy importante. Tengo que hacerles muchísimas preguntas hoy. Tal vez ellos se van a sentir incómodos. Voy a hacer lo mejor que pueda para plantear las preguntas de una manera que me puedan dar solamente la información que yo necesito y nada más. No estoy acá para escuchar sobre otras partes de su vida, pero sí necesito saber sobre este punto. Y si ellos te dicen que no están cómodos contestando, lo voy a respetar. Aún el hacer este tipo de enunciado directamente puede generar un grado de seguridad con alguien con quien no tengo una relación previa. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Quiero escuchar otra pregunta y luego cambiaríamos de tema. Tendríamos un descanso. There's one. I'm sorry. Game. Like board games, Are you they know, literally a game? like playing a game with Cuando tú hablas de juegos, acá la terapia de juego es jugar un juego con el niño, digamos un juego de mesa, algo así. A la pregunta que hizo a la persona que hizo la pregunta, ¿qué tipo de juego o a qué tipo de juego te estás refiriendo? And Oh, yes. Great. Thank you. ok, listo. Sí, absolutamente. Yo creo que las actividades estructuradas en la terapia, cuando entran como una experiencia predecible de lo que va a suceder, digamos que jueguen un juego específico, una actividad X o algo que es divertido de hacer juntos. Y si eso es predecible, dentro de ese juego predecible, ustedes pueden insertar el lenguaje de los principios de salud sexual. Me encanta que haya sido honesto conmigo. Realmente valoro el jugar este juego respetando las reglas. ¿Cuándo hubieras querido jugar este juego sin tener en cuenta las reglas? ¿Por qué lo harías? O sea, no quiero tomar ventaja de ti porque yo sé lo que quiere decir esa palabra, pues te voy a enseñar qué quiere decir esa palabra. ¿Tú entiendes cómo se debe jugar el juego? Ah, quiero recibir tu consentimiento para poder jugar el juego. Esas son todas cosas que pueden hacer. All right. With that, we need to take a break here because you've been listening to us for quite a long time. Let me remind you again, we have Bueno, déjenme recordarles lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a tomar un break de unos 13 minutos, un receso de unos 13 minutos, yo creo que hasta las 4 de la tarde de ustedes. and then at that point in time, Y I will después en ese focus momento them on les specific voy a estar
presentando lo que les voy a hacer una presentación sobre el estrés secundario, el efecto que tiene sobre nosotros, los médicos, los terapeutas, la policía, lo que sea que hagamos, cómo cuidarnos nosotros prestando este servicio tan vital y tan importante. Entonces, hagan lo que ustedes quieran durante este receso, cuídense de su cuerpo, échense una estiradita, tómense un cafecito. Yo me voy a despedir ahora. Se va a encargar de la siguiente parte, que es lo de su resorte. Y yo espero que alguna vez realmente podamos tener una conversación personalmente cuando el mundo cambie lo suficiente como para que todos tengamos el placer y la seguridad de hablar de salud sexual personalmente. Y mientras tanto nos pueden mandar emails al The Harvey Institute. Lo pueden mandar en el idioma con el que se sientan más cómodos. Si nos escriben en español, conseguimos quien nos los traduzca, pero por favor escríbanos en el idioma con el que se sientan más cómodos. Muchas gracias a nuestras intérpretes que son sorprendentes. Por favor, únanse a nosotros en darles las gracias y nos vemos a las 4 en punto si les parece bien. Y si alguna de las intérpretes pudiera poner en el chat que nos reunimos a las 4, les agradeceremos mucho. Bueno, vamos a ponerlo en el chat, vamos a ser obedientes. La Corporación de Amor al Niño Cariño es una organización privada, sin ánimo de lucro, que trabaja desde 1978 a favor de la niñez, a través de estrategias educativas y promocionales, que lleven al pleno ejercicio de sus derechos y responsabilidades para contribuir a una sociedad digna y respetuosa. A través de las estrategias educativas, pretendemos intervenir de forma directa a niños, niñas y adolescentes y su entorno protector. Aprendiendo a cuidarme es una estrategia que propone trabajar sobre el fortalecimiento de entornos y comunidades protectoras que posibiliten la prevención de la violencia sexual y otras formas de maltrato. Como parte de esta estrategia, desarrollamos diversos módulos educativos para la prevención de las diferentes violencias digitales y realizamos la estrategia promocional Antes de enviar, piensa, la cual permite a través de un lenguaje cercano crear mayor conciencia acerca de las vulnerabilidades que se presentan en la red. En la Corporación Cariño estamos comprometidos con la niñez de nuestro país.
vamos a jugar. La tristeza la he dejado atrás con amor y amistad. Quiero brindarte mi confianza. Siento dolor en tu mirar. Hoy ya puedes comenzar con calor de un nuevo hogar. Dame tu mano y bailaré. Dame tu mano y creceré. Vamos a recomenzar con mi familia de verdad. Dame tu mano y cantaré. Dame tu mano y volaré. Que la tristeza no quede, el amor todo lo puede. Hoy muy felices estamos, compartiendo un diario vivir. Vamos a recomenzar, hoy ya puedes sonreír. Dame tu mano y bailaré. Dame tu mano y creceré. Vamos a recomenzar con mi familia de verdad. Dame tu mano y cantaré. Dame tu mano y volaré. Que la tristeza no quede, el amor todo lo puede. Dame tu mano y bailaré. Dame tu mano y creceré. Vamos a recomenzar con mi familia de verdad. Dame tu mano y cantaré. Dame tu mano y volaré. Que la tristeza no quede, el amor todo lo puede. Yo vengo de un lugar de donde nace el talento, donde nace el amor con orgullo y con acento. Mi familia aldeana yo siempre la amaré, no me importa en donde me encuentre, aquí la tendré. En este lugar se encuentra mucho talento, se encuentra el que juega fútbol, yo se lo presento. También se encuentra el que canta y la que rapea, eso solo se ve entrando aquí a la aldea. Se encuentran las que bailan y siempre representaron, siempre con la coreografía, nunca nos fallaron. Esta es la familia que ama con el corazón, y si no me creen, escuchen esta canción. Dame tu mano y bailaré. Dame tu mano y creceré. Vamos a recomenzar con mi familia de verdad. Dame tu mano y cantaré. Dame tu mano y volaré. Que la tristeza no quede, el amor todo lo puede. Dame tu mano y bailaré. Dame tu mano y creceré. Vamos a recomenzar con mi familia de verdad. Dame tu mano y cantaré. Dame tu mano y volaré. Que la tristeza no quede, el amor todo lo puede. En Educalidad, la familia protegemos. Antes que la voy a construir un mundo mejor. Con Educalidad, los conflictos resolvemos. Mejor hablar que discutir, con violencia no queremos. Juntos podemos vivir felices sin paz. Todo lo malo de ayer debemos perdonar. Si lo hacemos todos juntos, lo vamos a lograr. Si lo hacemos todos juntos, lo vamos a lograr. En Educalidad, la convivencia hace la diferencia.
cabeza. Pobrecito, mi osito sin cabeza. A mi osito le falta un brazo. Pobrecito sin brazos y sin piernas. No más maltrato. No más maltrato. A mi osito le pongo la cabeza. Ay, qué lindo con brazos y con piernas. Demos mucho afecto y hagamos un buen trato. Vacúnate contra el maltrato. El maltrato se vacuna con afecto. La violencia contra niños y adolescentes es una desafortunada realidad que afecta a nuestra sociedad. Sus consecuencias no solamente quedan en el cuerpo, sino que marcan toda la vida de quien la padece sin una atención oportuna. Por esta razón, se crea Creciendo con Cariño, una institución prestadora de servicios de salud, cuya atención integral está enfocada en la sanación de las secuelas que produce el maltrato en niños y adolescentes. Nuestra propuesta terapéutica es realizada por profesionales altamente capacitados y con sentido humano, con el fin de ofrecer atención eficaz para garantizar la recuperación de la salud. Contamos con una novedosa propuesta en servicios de salud para atender el maltrato, conformando un equipo interdisciplinario de psicología, pediatría, psiquiatría y trabajo social, cuyas intervenciones garantizan el rigor científico y se centran en las necesidades de los usuarios. Nuestra IPS es un lugar diseñado para el alivio, encuentro, la interacción y la transformación de los niños y adolescentes. Reconocemos la función protectora que tiene la familia en nuestra sociedad. Por esto, la involucramos activamente en cada uno de los momentos del proceso terapéutico. Disponemos de 3 programas: atención integral para víctimas de maltrato infantil, atención integral para niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, atención integral para niños menores de 14 años con comportamientos inapropiados de tipo sexual y o agresivo. Nuestra misión es intervenir terapéuticamente y propiciar la sanación, promoviendo vínculos familiares seguros y favoreciendo el bienestar. Creemos que nunca es tarde para tener una niñez feliz. Por ello, estamos convencidos que trabajar por la salud mental de un niño es contribuir a la salud de toda una sociedad.